Este contexto con Walter Bacón, que es el secretario general de ACMER Concepción del Uruguay. Walter, Juan Izaguirre de Radio Total, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Juan, buen día a toda la audiencia ahí de Radio Total. Bueno, iniciamos el año en qué condiciones globales, podríamos decir, Walter. Sí, hoy vuelven los docentes a las escuelas. Hoy, a pesar de que esto es continuidad del ciclo lectivo 2018, hoy se regresa a las escuelas, como vos bien decís, en todo lo que tiene que ver con la recuperación de saberes y la organización para el ciclo lectivo 2019, en un contexto que, digamos, en lo salarial ya hemos tenido alguna reunión y que mañana habrá un nuevo encuentro con el gobierno, con la esperanza de que haya una oferta salarial que sea seria y que tenga algunas de las reivindicaciones con las que nosotros más o menos en la última reunión le dejamos al gobierno una serie de puntos y de pautas que creemos que hay que comenzar a discutir para este 2019. Y por otro lado, se nos viene un año con también, ya el día de mañana se tiene que cubrir suplencias para supervisor, eso se dará en la ciudad de Paraná, y la semana que viene habrá concurso de oposición el día 25 para cubrir los cargos directivos, donde allí todos los compañeros directivos que hayan rendido la oposición de directivos podrán titularizar y de esa manera lograr la tránsita de estabilidad laboral. Y por otro lado, seguramente un año con concursos en primaria y con una emisión de credenciales de secundaria que se tendrá que dar seguramente en este primer semestre, ¿no? Bien, teniendo en cuenta que hay de por medio un escenario electoral y sin entrar en especulaciones espurias, se espera una mayor facilidad o flexibilidad en torno a la negociación abierta. ¿Cuál es el cálculo que indudablemente hacen, porque lo tienen que hacer, respecto del contexto en el que se desarrollan las negociaciones? Sí, como vos bien decís, un contexto que seguramente, tendremos como mínimo 4 elecciones por delante, o 5 en el año, todos los ciudadanos de la Argentina. También decir que digamos, no es directamente proporcional un año de elecciones a un año que tenga menos o más conflictos. Hemos tenido a lo largo de estos años de elecciones en los cuales el conflicto ha sido corto, y hay años que ha sido largo, digamos. No guarda relación muchas veces una cosa con la otra, aunque siempre está la creencia o está la hipótesis de que como es un año de elecciones, el conflicto no se va a cerrar enseguida y no va a ser como otros años. Pero en realidad, digamos, la experiencia, lo personal hablo, nos ha dado que hay años que no han sido de elecciones y hemos logrado llegar a un acuerdo temprano, y otros años que ha habido elecciones y que no hemos podido cerrar un conflicto en el corto plazo. Pero digamos, sí es un año en el cual creo que más allá de los docentes, todos los ciudadanos vamos a estar atravesados por lo que van a ser las elecciones provinciales y nacionales, ¿no? Indudablemente. Esta situación abre indudablemente una expectativa particular, teniendo en cuenta que el recambio institucional nacional impone una serie de líneas hacia adentro de los partidos y del resto de las instituciones, que como encuentra ACMER, digo en el sentido de que es indudable que hay hoy por hoy cierta unidad de criterio más allá de las diferencias tradicionales que hay entre los distintos participantes de un mismo conjunto, ¿verdad? Pero indudablemente la situación económica, que no pinta para mejor para nada, de hecho ya tuvimos una inflación casi de 3% en enero,
Recién escuchábamos las proyecciones para este año, superan largamente a lo proyectado en el presupuesto. Así que todo esto contenido dentro de un gobierno provincial que cada vez recibe menos de la nación, porque la contracción del consumo implica también un menor impacto de impuestos, bueno, toda la cadena que conocemos, en este caso para atrás. Así que en ese contexto van a conversar en qué condiciones. Sí, claramente nosotros, ya el año pasado fue así, Juan, hay dos contextos y hay dos reclamos bien claros que tenemos en el ACMER, que ya lo empezamos, o sea, ya hemos arrancado este año. Tenemos que ver dos contextos, uno a nivel nacional, donde ya hemos hecho el reclamo el año pasado con paros nacionales y marchas a Buenos Aires, marchas nacionales, en lo cual lo primero que hay que decir al gobierno nacional es que se necesita de la apertura de las paritarias nacionales en forma urgente. Este gobierno de Mauricio Macri fue el que cerró las paritarias nacionales. Hoy no tenemos paritarias nacionales docentes en la Argentina, y para nosotros es fundamental, y cada vez que se le hace un reclamo al gobierno nacional, le hace reclamo en este sentido de las paritarias, que no es solo salario, hay que aclarar también eso. ¿Por qué reclamamos las paritarias nacionales? Esto a nosotros nos da un piso, o nos daba, mejor dicho, porque ya no la tenemos en este momento, un piso del salario mínimo docente en la Argentina para empezar a discutir en las provincias a partir de ese piso y luego ir a las negociaciones provinciales con los gobiernos provinciales. Eso hoy no está, tampoco está la incidencia que teníamos dentro de la política educativa con estas paritarias nacionales, porque así como nosotros al gobierno provincial le hacemos reclamos de carácter local, digamos provincial, también se fijaban políticas educativas a nivel nacional que hoy tampoco están o no está esa mesa para poder discutirlo. Y por otro lado, claramente, lo que tiene que ver con el gobierno provincial, donde nosotros en la primera reunión ya hemos llevado una serie de puntos para que se tengan en cuenta, para empezar a trabajar, que no tienen solo que ver con lo salarial, sino que hay puntos que tienen que ver con lo educativo, que tienen que ver con el ámbito del Consejo General de Educación, y claramente, digamos, la ciudadanía tendrá que elegir, creo, en el mes de abril y junio el rumbo de la provincia, y después tendremos que votar también el rumbo nacional. Pero claramente, como vos decías, es preocupante que por un lado el gobierno nacional pero la semana pasada tuvo que cambiar el número de 23% de inflación a 28-29, y por supuesto que se quedó corto porque hay muchas consultoras que ya están dando que vamos a estar por encima del 30, entonces no podemos comenzar a hablar de paritaria los trabajadores en general con un gobierno que ya está, igual que el año pasado, previendo una inflación que no va a ser la real, que claramente, digamos, no hay que ser economista para darse cuenta que no va a ser la inflación real, y eso lo que hace es tratar de que se cierren las paritarias de los trabajadores a la baja, y que lleva como consecuencia lo que le pasó a muchos sindicatos el año pasado, que fue la pérdida de salario real, ¿no? Claro. Frente a la inflación. Pero bueno, justamente ayer se tomó conciencia respecto de $1 a 39 pesos, que los jubilados han perdido en dólares desde diciembre de 2015 a la fecha el 50% de su haber, y tienen además un incremento en dólares en el transporte, en los servicios, en los medicamentos, etcétera. Es decir que una cosa es lo que se pierde en comparación a la inflación, y otra cosa es lo que se pierde concretamente en ciertos aspectos que hacen al desarrollo de la propia tarea. En el caso de los docentes, el transporte es en algunos casos más que fundamental. Sí, claramente. Cuando nosotros decimos que hemos perdido un 14,7% de salario en el 2018, para que la gente, digamos, lo visualice, y hemos hecho las cuentas. Nosotros tenemos 12 salarios en el año, más 2 medios aguinaldos, serían 13 salarios. Nosotros en lo que fue el 2018 perdimos un salario en comparación
durante todo el año, ¿sí? Esa fue la pérdida salarial nada más que en el 2018. Yeah. Y en lo que vos decís también, digamos, dentro una cosa es medir la inflación y otra cosa también es tener en cuenta lo que han aumentado los servicios. Por eso nosotros en conjunto con otros sindicatos en Concepción del Uruguay, en la provincia, hemos hecho una gran marcha este día jueves pasado en la ciudad de Paraná, donde la consigna de la Central de Trabajadores, de la CTA, junto a las 62 organizaciones, ha sido no al tarifazo, no al ajuste. ¿Por qué? Porque eso impacta en los bolsillos de todos los trabajadores. Como vos bien decís, la mayoría de los trabajadores tenemos que movernos para trabajar, o sea, lo que tiene que ver con transporte, y las tarifas han aumentado en lo que tiene que ver con los servicios en forma desproporcionada en el último tiempo, ¿no? Se habla, o sea, los datos que vemos es que llegan del 2016 al 2018 los importes entre 600 y 1000% de aumento en algunos servicios, y en servicios que son esenciales, que por supuesto no vamos a coincidir con el Ministro de Economía en ese sentido. Son servicios esenciales como es la luz, como es el gas, como es el transporte, y como en muchos casos como es la provincia de Buenos Aires con el agua, y en ese sentido ya en enero hemos comenzado ese plan de lucha nacional junto con la CTA autónoma, la CTA de los trabajadores, en el cual es visibilizar este conflicto y ponerle un freno a este gobierno nacional que ha hecho estos tremendos aumentos que por ahí la gente pasó desapercibido, lo hicieron a fin de año, 28 29 de diciembre, y que ya la próxima factura de luz, la próxima factura de gas, vamos a ver los tremendos incrementos. Y ayer se terminó de visualizar, y lo dijo el ministro también, salió en todos los diarios, que ya está confirmado que el gas será entre 30 y 35% el aumento en este año. Pero claramente el año pasado fueron porcentajes parecidos, y nuestros salarios no aumentaron en consonancia con esos aumentos de servicio. Por lo tanto, la pérdida real del salario, como hablábamos hace un ratito, es tremenda. Por último, las condiciones no salariales de este inicio de clase, lo que tiene que ver con suministro de elementos, estado edilicio en general, ¿cuál es el panorama general, al menos del departamento, Walter? Bueno, nosotros a nivel provincial tenemos una paritaria de infraestructura que, más allá de la negociación salarial o del conflicto salarial, funciona a lo largo del año. Es una paritaria provincial donde hay miembros paritarios del ACMER y miembros del gobierno. Eso monitorea durante todo el año lo que tiene que ver con infraestructura en las escuelas. Nosotros llevamos las demandas. Las últimas demandas se hicieron a fin de año, con lo que tiene que ver con el plan verano, para que estén las escuelas en condiciones para arrancar este ciclo lectivo. Y por otro lado, nosotros ya en lo que tiene que ver al gobierno provincial, en la primera reunión que tuvimos, le llevamos una serie de puntos que tienen que ver con esto, digamos, con la continuidad de la paritaria de infraestructura por un lado, con otros puntos como tiene que ver demandas que tenemos desde hace tiempo con el Consejo General de Educación y con el gobierno, que es la equiparación de la equiparación de los sueldos de los directivos de primaria con los de secundaria, porque creemos que hay una terrible injusticia allí, donde los sueldos de los directores de primaria son inferiores a los de secundaria, a las mismas categorías de escuelas. También le hemos llevado el pedido y exigido el pedido de el llamado concurso de titularización para las escuelas niñas, que son las escuelas que tienen la jornada extendida por la tarde. También lo que tiene que ver con la paritaria de viviendas, que tiene que seguir adelante. Todavía faltan 55 viviendas por realizar de la paritaria que nosotros teníamos, y otra serie de puntos que le hemos llevado al gobierno, y que son dentro de lo educativo, que tienen que ver con la emisión de las credenciales y los concursos, pero en que en líneas generales esos temas, por ahí cuando empieza el conflicto salarial, quedan medios como desapercibidos, pero tenemos que tenerlos en cuenta también. Claro, sí, por supuesto. Por último, la última
pregunta tiene que ver con lo ambiental. Indudablemente hay un gran debate acerca de qué hacer con los agrotóxicos, palabra que curiosamente el INTI prohibió, el INTI nacional, ¿no? Bueno, pero que tiene mucho que ver con esta Entre Ríos que logró, gracias a la militancia precisamente del sector docente, el primer fallo en contra del uso de los agroquímicos en cercanía de las escuelas. ¿Cuál es el panorama hoy, Walter, en este sentido? Y si de alguna manera si se cuela esta problemática dentro de la conversación con el gobierno. Sí, claramente, como vos decís, para nosotros el año pasado fue un fallo histórico donde el Supremo Tribunal de Justicia dictaminó el radio de 1.000 metros para escuelas rurales y 3.000 metros aéreos, 1.000 metros terrestres, 3.000 metros aéreos. Lamentablemente luego el gobierno provincial y el gobernador terminaron firmando un decreto donde nosotros, un decreto en el cual no acató lo que la Suprema Tribunal de Justicia había determinado. Nosotros hemos estado exigiendo que ese decreto sea derogado. En principio hay que pedirle al gobierno que lo derogue, al gobierno provincial, ya que el fallo de la Suprema Corte claramente da los fundamentos y da los fallos que se habían presentado en su momento para esas instancias en las escuelas. El gobernador creo que en ese sentido no ha cumplido y está, digamos, errando en la política ambiental, donde claramente a nivel no solo nacional, sino también a nivel mundial, está comprobado que el uso de agrotóxicos para la vida humana son altísimamente peligrosos, y más el contacto de ellos con las personas. En ese sentido la lucha por supuesto continúa. Como vos bien decís, está el Foro Ecologista junto con el colectivo de Paren de Fumigar las Escuelas, que sigue trabajando, que tuvo sus inicios y tiene sus inicios aquí en Concepción del Uruguay, en el departamento, y en ese sentido, por supuesto que la exigencia va a tener que seguir, no solo en lo administrativo o en lo político, sino también en lo judicial, para que este decreto sea revertido con urgencia y que se aplique justamente este fallo ejemplar que puso el Supremo Tribunal de Justicia el año pasado. Así que la lucha en ese sentido seguramente este año seguirá por el mismo camino y camino a lo que por ahí lo que pensamos en general es a una forma diferente de agricultura o de agroecología, como se llama, ¿no? Bien. Walter Bacón, secretario general de ACMER Concepción del Uruguay, muchas gracias. Bueno, gracias Juan, un saludo a toda la audiencia y un feliz inicio para todos los compañeros docentes de las escuelas hoy. Bien, queda dicho entonces. Walter Bacón es el secretario general de ACMER Concepción del Uruguay y ha conversado con Concepción.